Va, chavales. Let's go. Vamos con El origen del emperador y el surgir de la humanidad. Es una serie que está haciendo Sirkan, que la verdad me parece muy interesante sobre la historia de la humanidad. Yo ya sé algunos datitos y está muy top. Está muy top. Por fin se termina el clickbait, hijos de puta. Dale, Sakura. Ah, nos vemos. Perfecto, y encima quedan 6 minutos para que me llegue la hamburguesa. Sí, me gusta mucho cómo narra Sirkan, la verdad. The Emperor. La historia del imperio de la humanidad está marcada por un solo individuo. Un individuo de poder incalculable, voluntad de hierro y sabiduría sin igual. Suena épico, ¿eh? Una figura creada por una fuerza desconocida en una época olvidada. Un ser rodeado de misterios, mitos, leyendas y medias verdades. Él es el psíquico más potente de toda la galaxia y el líder indiscutido de la especie humana. Y solamente se le conoce bajo un nombre. Qué cabrón. El Emperador. Con la música épica de fondo queda de puta madre, ¿eh? Bof, es que suena majestuoso, tío. Soy ese. Se viene, ¿eh? Se viene. Si no voy mal, cuenta el origen del emperador. ¿Qué es? Bueno, entre muchas Muy comillas, buenas a ¿vale? todos Porque y no se sabe. bienvenidos a un nuevo vídeo de Warhammer 40.000. Hoy seguiremos con la cronología y por fin llega el momento que todos estabais esperando, la historia del emperador y el imperio de la humanidad. Intentar resumir la extensa historia de la humanidad en Warhammer 40.000 es quizás una tarea imposible por la cantidad de información que tenemos sobre el imperio y a la vez por la cantidad de medias verdades, información dudosa y la cantidad de documentos borrados o clasificados por la propia Inquisición imperial para ocultar terribles verdades de su historia que romperían la unidad No, del burrito, imperio en de Star Child pedazos no he visto si nada. salieran a la luz. A pesar de ello, podemos construir una cronología bastante coherente dentro de todo este lío de eventos, fechas ambiguas, mitos y leyendas en las que está sumida la historia imperial y del emperador. Todo esto sin contar las diferentes versiones del lore que han ido cambiando a lo largo de los años y pueden llegar a contradecirse o no encajar dentro de las leyes establecidas del universo. Esto lleva a que pueda haber varias teorías o interpretaciones distintas del lore y a esto quería llegar, ya que como he mencionado en otros vídeos, yo intento describir el universo siendo fiel al lore establecido, pero aún así puede que mi visión no sea estrictamente canon, sino que más bien es mi manera particular de darle sentido a todo este lío de información incompleta y a menudo contradictoria. Está bien. O sea, me mola que comente eso porque después me he fijado en las reacciones. Yo siempre leo todos los comentarios y intento responder a todo el mundo. Y me he fijado que normalmente mucha gente con otra visión o con otra interpretación de estos datos se queja mucho de que los datos que están mencionándose en los vídeos no son los correctos. Y está bien que al menos al principio diga, oye, que bro, que si a ti no te parece que está bien la interpretación que he hecho, no te rayes, es mi interpretación. Que probablemente los comentarios van a estar ahí igual, ¿eh? En el presente, en los años Pero bueno, un 40.000, detalle. el Imperio es indiscutiblemente la fuerza galáctica más poderosa, extendiéndose a lo largo de 1.000.000 de mundos con trillones de habitantes. El Emperador, en su estado perpetuo de no muerte sobre el trono dorado de Terra, gobierna el Imperio como la más suprema autoridad, venerado como un dios omnipotente de infinita sabiduría. Sin embargo, el emperador no ha gobernado directamente desde hace 10.000 años, al estar atado a los sistemas de soporte de vida de su trono, delegando de mientras su poder a un consejo de humanos llamados los Altos Señores de Terra, quienes gobiernan en su nombre interpretando su voluntad.
y digo interpretando con comillas del tamaño de una catedral, ya que actualmente estos individuos son de lo más egoístas y corruptos que hay. Siempre Juanillo Oficial te ha soltado 5 bits. Hola Matt, soy un pobre furro sin hogar, hijo de un otaku y un vaporeón. Pido ayuda para comer. El pienso que me daban en el orfanato eran cacas de conejo, y ahora mismo tengo tuberculosis. ¿Qué? ¿Me darías un besito para recobrar fuerzas? ¿Qué? ¿Qué? Toma. mirando por sí mismos y por incrementar su posición de poder frente a los demás miembros del Consejo, en vez de velar por los habitantes del Imperio. Hijo como de el puta, emperador ¿cómo de estás, Constanza. Juanillos? Sin la guía directa del emperador, su imperio ha ido degenerando cada vez más, hasta convertirse en un decadente cadáver de lo que una vez fue. Los ideales sobre los que fue fundado, la lógica, el progreso, la ciencia y el racionalismo, fueron descartados y sustituidos sistemáticamente por un represivo sistema fanático religioso, donde cada humano es exprimido al máximo por el bien de toda la humanidad. Sin embargo, su imperio ha permanecido fuerte sin su presencia durante 10 milenios, resistiendo a varias amenazas alienígenas, amenazas del caos Fuera o bromas, guerras internas por el me poder, sorprende y mucho lejos que- de meramente seguir en pie, que a sigue pesar- siendo el poder Me sorprende mucho que a pesar de la ausencia del emperador, el imperio humano se haya mantenido tan fuerte y tan en el top en las guerras. galáctico supremo. ¿Cómo estás, Wolf, guapetón? Pero para entender el imperio de la humanidad, primero deberemos entender a su fundador, el emperador. Hay varias teorías diferentes acerca de su origen, pero nadie sabe la verdad sobre los inicios de este ser tan misterioso. Se barajan múltiples teorías entre la comunidad. Algunos piensan que podría ser un ancestral que sobrevivió a las atrocidades cometidas por los Necrones y los Catán en la Guerra en el Cielo y de alguna forma se libró también de la plaga de los esclavizadores. Sería algo altamente improbable, pero no resulta demasiado descabellado pensar en un ancestral solitario vagando por la galaxia tras la extinción de su pueblo, buscando asilo en los rincones más recónditos de las estrellas donde pueda esconderse de los necrones y de los depredadores disformes. De pronto, este ancestral solitario es asediado por visiones de un futuro oscuro, donde la disformidad amenaza con consumirlo todo y solo hay guerra. Para intentar evitar este destino tan cruel, busca una raza con suficiente potencial para combatir los horrores de una galaxia que se estaba volviendo cada vez más hostil. Puede que encontrara la Tierra y la humanidad y viera en nosotros ese potencial que esperaba y decidiera usar su gran poder psíquico para tomar aspecto humano. ¡Opa! Y así ¡Comida! ¡Comida! Dadme un segundo, chavales. ¿Sí? Sí. ¡Comida! ¡Hamburguesa! ¡Hamburguesa! Y sí, estoy escuchando. Estoy escuchando a Sir Khan. Se nos muere el huesudo. Comida, narrador ancestral. Yo, personaje de DC o Marvel. Sí soy. Vuelvo en un segundo. Voy a por un tenedor y vuelvo. ¡Buah! Se viene. Ahora sí que se viene. Ahora sí que estoy listo para disfrutar de Warhammer. Tremenda hamburguesota me voy a meter entre pecho y espalda. Let's go. guiarnos por el buen camino, convirtiéndose en el emperador. A primera vista, tiene sentido, ya que ambos tienen un poder psíquico nunca antes visto en la historia de la galaxia, pero hay una cosa por la que personalmente no creo que el emperador sea un ancestral. Y es que los ancestrales tenían un gran respeto hacia todas las formas de vida en la galaxia.
las veían como cosas sagradas, y viendo la cantidad de razas alienígenas que el emperador exterminó a lo largo de la Gran Cruzada, creo que no se puede decir lo mismo. Ni de coña, ni de Si coña. el Este no emperador respeta fuera una mierda. neutral, hubiera intentado buscar alianzas en las demás razas, no exterminarlas. Y por encima de eso, si fuera un ancestral, hubiera sabido de la existencia de la telaraña desde el principio y tendría los conocimientos suficientes para repararla, cosa que, como veremos, no es así. También hay quien dice que el emperador no es un ancestral, sino una creación del último ancestral, una obra de manipulación genética sin igual. Esto ya me cuadra un poquito más, ¿eh? A los Eldar y que fuera más Una estable que creación nosotros, de algún un ser lo ancestral. suficientemente poderoso para enfrentarse a la disformidad y a la oscuridad que vendrá, guiando a su pueblo hacia un futuro mejor. Y esta teoría la veo más plausible que la anterior, pero de nuevo me parece que cojea. Los ancestrales crearon a los Eldar cuando todavía conservaban gran influencia y poder en la galaxia. Había muchos más de su número y contaban con todas las instalaciones y recursos necesarios, cosas que este ancestral solitario no tendría, y por ello no creo que fuera capaz de crear un ser tan poderoso por su cuenta. Podría ser que no. Ahora mismo estoy teniendo un orgasmo en la boca. Mirad esto, tío. Mirad esto, tío. Son patatitas con una salsa especial y puerco deshilachado. No sé cómo se dice en castellano. Pulled pork. Estoy teniendo un orgasmo. No lo creara per se, sino que transfiriera su poder a un humano ya existente, sacrificándose en No un des último envidia. acto de rebeldía ante su destino, con la esperanza de que en un futuro su creación traería de nuevo el orden a la galaxia. Esto bien podría ser un posible origen del emperador. De hecho, sabemos que al menos un Perdón ancestral por pudo antojar. escapar de la galaxia antes de la extinción de los suyos, y también he oído rumores acerca de otro ancestral solitario que sobrevivió a la guerra en el cielo y se escondió en los rincones de la galaxia hasta morir por fin con la explosión psíquica causada por el nacimiento de Slaanesh. Y puede que alguno de estos ancestrales tuviera algo que ver con el origen del emperador, pero como digo, tan solo es una de las múltiples teorías que se barajan en el lore, porque ninguna está confirmada y su verdadero origen sigue siendo un misterio. Pero para mí hay una teoría que tiene más sentido que las Opa, demás, a ver. o que al menos me resulta más llamativa. Una teoría basada en lore viejo que ha crecido mucho en popularidad, que dice algo así. A ver. Unos 8 milenios antes de Cristo, en la era primigenia del Neolítico, existía una tribu de chamanes en la antigua Anatolia. Estos chamanes fueron los primeros seres humanos en manifestar poderes psíquicos, y poco a poco fueron desarrollando sus habilidades y su relación con el gran océano de la disformidad. Por aquel entonces, la disformidad estaba más tranquila, ya que aún no había despertado del todo ningún dios del caos, y aunque sí hubiera depredadores disformes, era un lugar relativamente tranquilo donde podían explorar sus capacidades sin riesgos. Hombre, me imagino que sin toda la Estos rabia, toda la chamanes furia y toda poco a la poco ira fueron desarrollando su del entendimiento universo, y uso de sería la todo más de oscuridad chill. hasta perfeccionar la reencarnación. De alguna manera, podían recuperar sus almas al morir para renacer de un modo similar al que lo hacían los primeros Eldari. Estos serían los primeros perpetuos humanos. Los perpetuos básicamente son todos aquellos que puedan revivir tras la muerte, y no queda muy claro cuál es el origen de estos individuos en el universo de Warhammer 40.000, porque pueden aparecer en cualquier raza e incluso parece que su origen puede ser tanto artificial como natural. Sea como fuere, estos chamanes perpetuos también tenían la habilidad de ver el futuro a través de sus poderes psíquicos, y un día recibieron visiones de un futuro oscuro donde los dioses del caos amenazaban con destruir la propia existencia. Además de esto, la disformidad se estaba volviendo progresivamente más violenta, y cada vez más sus almas se perdían en el proceso de reencarnación y sus números cada vez menguaban más. Desesperados, decidieron trazar un plan para salvarse y poder sobrevivir lo suficiente como para evitar que sus oscuras visiones se hicieran realidad. Por lo tanto, decidieron hacer un ritual en el cual todos los chamanes restantes, unos 1000 psíquicos, se suicidarían simultáneamente para unir todas sus almas en un solo individuo. 1000 almas en un mismo cuerpo y una misma mente. Opa. Podría ser interesante, Aparte de dotar al individuo resultante con 1000 almas y todo el poder psíquico, recuerdos y sabiduría asociado a ellas, el ritual también tendría otro efecto.
un salto evolutivo que de forma natural tardaría miles o millones de años en producirse, los chamanes habían logrado hacerlo a través de un solo ritual, generando así un ser humano perfecto, el ápice de la evolución humana, lo que sería la humanidad si se le permitía desarrollar todo su potencial. En consecuencia, el ritual engendraría a un ser humano insuperable con un poder psíquico. No, Antonio, todo esto es un ser capaz pura de guiar a toda especulación. la No hay nada raza hacia la confirmado prosperidad sobre el tema. y lo suficientemente poderoso como para protegerla de los horrores de la disformidad y enfrentarse a los mismísimos dioses del caos. Y si todo esto fuera poco, también es inmortal, o al menos capaz de vivir decenas de miles de años, y además, si muriera, al ser perpetuo, en teoría se reencarnaría de nuevo. Si no lo habéis adivinado ya, el hombre resultante de este ritual de suicidio en masa sería... Tío, sois unos imbéciles. Sois unos imbéciles. El emperador de la humanidad es el resultado de una gota de cum de mat cayendo en el lóbulo más insano y defectuoso. Imagina si le hubiera caído un lóbulo digno. Hijo de puta. nada más y nada menos que el mismísimo Dios Emperador, maestro de la humanidad y azote del caos. Pero todavía tardaría mucho en lucir estos títulos, unos 37.000 años más o menos. Y para poder entender su trasfondo en detalle, tendremos que ver las diferentes etapas de la historia humana, cosa que voy a tener que cubrir a lo largo de varios vídeos, no sé si 2 o 3, pero un solo vídeo no me da para cubrir todo. Spoiler, lo que son muchos más. Y además sería un insulto hacia nuestro queridísimo y glorioso líder dorado. Así que agarraos bien para escuchar este primer capítulo sobre la historia del emperador y la humanidad. Cristo Rey 420 se ha resuscrito por 32 meses. Un besito, crack, voy a hacer caca. 32 putos meses, tío. Estás loquísimo. Muchas gracias, guapetón. Y disfruta. Dedícame un... Si aceptamos la teoría de los chamanes, ya tenemos un posible origen del emperador. Pero ¿cómo llegaría este ser de poder semidivino al mundo? ¿Surgió quizás de entre los místicos humos del ritual? ¿Bajó de los cielos o de la cima de una montaña como un ser concebido por una fuerza sobrenatural? ¿Apareció precedido por alguna gran tempestad que anunciara su llegada? Ninguna de las anteriores, sino que nació del vientre de su madre como cualquier otro humano corriente. El bebé, que llegaría a convertirse en el emperador, nació de manera completamente natural unos siglos después del ritual, de nuevo en la antigua Anatolia, unos 8.000 años antes de Cristo, una zona que a día de hoy conocemos como Turquía. Sí, habéis oído bien, el sagrado dios emperador de la humanidad es turco. Supongo que aquí se refiere a que no literalmente sea turco, sino de la zona de Turquía que se conoce actualmente. Pasó su juventud con su familia y, por lo visto, el emperador nació en el seno de una familia de humildes campesinos, con madre, padre y hermanos mortales. Durante su infancia hubo un acontecimiento que le marcó bastante. Su tío asesinó a su padre a sangre fría y durante el entierro, contemplando la calavera de su padre, pasaron dos cosas. El joven emperador se dio cuenta de que los humanos eran seres demasiado viscerales y necesitaban buenas leyes y buenos líderes que las dictaran. Decidió que este crimen no podía quedar impune, y entendiendo por primera vez la ley del ojo por ojo, le dio un ataque al corazón a su tío a través de sus poderes psíquicos que ya estaban comenzando a manifestarse desde su temprana edad. La puta madre. El emperador se percató de su enorme poder y durante su adolescencia se convirtió en un temido guerrero que arrasaba con todo el que se... Madre mía, tremendo gigachat que está, como está representado el emperador, Todos los recuerdos de sus vidas pasadas, toda la sabiduría colectiva de los chamanes y su plan para guiar a la humanidad y protegerla de los dioses del caos. Decidido, el emperador se dirigió a las primeras ciudades de la antigua Sumeria para encaminar el comienzo de la humanidad. En sus viajes por las primeras civilizaciones de la prehistoria, el emperador conoció a otros perpetuos, humanos inmortales que podían renacer como los chamanes y que tenían poderes psíquicos un tanto especiales y únicos, aunque todos palidecían ante el poder del emperador, manteniendo que él estaba a una escala completamente diferente. El emperador les habló de sus planes y varios de ellos decidieron seguirle, pero de todos los perpetuos la que más se acercó a él fue Erda,
Ella es la que nos relata toda esta información nueva sobre el emperador, afirmando que por aquel entonces se le conocía bajo el nombre Nioth, un nombre bastante decepcionante en mi opinión, aunque Pues el a mí mismo me que su suena nombre increíble original ese nombre, es uno de los muchos seudónimos que utilizaría a lo largo de su vida. Y curiosamente, este es el único nombre que conocemos de momento, aparte de su gran título, pero Emperador de la Humanidad mola Exacto, mucho más, K. así que vamos a seguir llamándole así. Y así el emperador comenzó a trazar sus planes para la humanidad con su grupo de perpetuos. En ocasión Me acabo de dar cuenta de una cosa que posiblemente sea así. La relación que tenía el emperador con Horus era tan estrecha que por eso Horus tiene uno de sus guantes muy parecidos al que tiene el emperador. Es que me acabo de dar cuenta de que la armadura de Horus es brutalmente parecida. Sí, vale. Vale, creo que sí, vale. Es que me acabo de caer y digo, ¿cómo? ayudaría a moldear la historia bajo diferentes identidades, Me parece como por God. ejemplo Me Hammurabi, parece detallazo. Julio César, Alejandro Magno o Napoleón Bonaparte. Incluso hay quien dice que Jesús o uno de sus apóstoles y Buda no eran más que el emperador disfrazado, tratando de asentar alguna serie de valores y filosofías para la Sinceramente, me humanidad. parece Jesucristo. Cosa que, bueno, Nunca mejor dicho. digamos que tuvo cierto éxito. Nunca mejor dicho que los grandes nombres a lo largo de toda la historia fuera el propio emperador intentando guiarles por el buen camino. Pero traería más desgracias que otra cosa. No es de extrañar que después de estos pequeños experimentos sociales, o bueno, jugar a ser Dios, Actualmente digamos, es Messi. el emperador se mantuviera un poco más al margen, aprendiendo de sus errores y dejando que la humanidad se desarrollara por su cuenta. Esta habilidad de adoptar diferentes personalidades lo conseguiría a través de sus poderes psíquicos, moldeando su apariencia dependiendo de la ocasión o modificando la percepción que otros tendrían de él, cosas que para un ser de poder semidivino serían pan comido. Aunque bueno, quizás hacérselo a una persona, sí, estaría chupado, pero a una multitud de miles y miles, eso ya sería más complejo y requeriría bastante más poder. Otro de sus talentos esenciales que le serviría para moldear la historia sería su capacidad para ver el futuro, pudiendo elaborar planes que engloban miles o decenas de miles de años, compuestos de incontables pequeños pasos que desde lejos parecen meras coincidencias, pero en verdad encierran el gran ingenio del emperador. Después de sus primeros experimentos sociales, por norma general el emperador se mantuvo al margen de la historia, prefiriendo que siguiera su propio curso y que la humanidad se desarrollara de manera natural, guiándola con pequeños toques sutiles de su mano desde las sombras, pero generalmente la dejó libertad para construir su propio camino. Así, simultáneamente, el emperador podría ir también entrenando su gran poder psíquico en secreto, perfeccionando su técnica y habilidad, entendiendo cada vez más aspectos de su naturaleza. Una mente superior. En términos generales podemos dividir la historia de la humanidad en 7 etapas: la prehistoria, la era de Terra, la era dorada de la tecnología o la era oscura de la tecnología, las guerras de unificación, la Gran Cruzada, la herejía de Horus, seguida de la Gran Que Purga, aproveche, Jamie. y por fin la era del imperio de la humanidad. Ya hemos cubierto la prehistoria con los chamanes y el origen del emperador y sus primeros experimentos sociales. El siguiente acontecimiento importante sería alrededor del siglo XII, cuando lo que parecía ser un meteorito chocó contra la Tierra. Sin embargo, no era un meteorito cualquiera, sino nada más y nada menos que un fragmento de un Catán conocido como el Dragón del Vacío. Sin perder tiempo, el emperador se enfrentó al fragmento del Dragón del Vacío y consiguió vencerlo con su enorme poder psíquico, dando lugar a la leyenda de San Jorge derrotando al dragón. Esto nos da una idea de lo increíblemente poderoso que era este ser creado por los chamanes, un humano capaz de derrotar a un fragmento de Catán, los dioses estelares de los Necrones, que eran tan poderosos como para igualarse a los ancestrales y a los dioses Eldar. Y solo es el También principio. hace que muchos duden que un ser tan poderoso pudiera surgir a partir de unos cuantos chamanes primerizos en el uso de la disformidad, aunque tengamos en cuenta que tan solo es un fragmento y por lo tanto solo tiene una porción del poder de los Catán.
Y a pesar de derrotarlo por toda su fuerza psíquica, el emperador no podía destruir a este ser tan primigenio, y tras vencerlo, de alguna forma, viajó a Marte y lo encerró en las profundidades del planeta. ¿Cómo viajó el emperador a Marte Facilito. en plena Edad Media? Eso es fácil. El emperador hace lo que le da la gana cuando le da la gana. Ahora, explicado. bromas aparte, quizás pudo teleportarse directamente al planeta rojo a través de sus poderes psíquicos, o a lo mejor pudo volar por el espacio hasta Marte en modo Superman y luego volver a la Tierra sin problemas. También hay quien sugiere que el emperador no sería lo suficientemente poderoso todavía Pidió un como Uber. para viajar a Marte por su cuenta, y que mantendría el fragmento del dragón cautivo ¿Cómo en le la sabes, Tierra Gorbea? hasta poder viajar ¿Cómo le más tarde sabes? a través de métodos más convencionales, pero es una versión mucho menos épica de los hechos y que no hace justicia a la gloriosa figura del emperador. Además, si tenía tanto poder como para derrotar a un fragmento de Catán por su cuenta, ¿por qué no iba a poder viajar a Marte? Es un buen punto. Tras esta pequeña aparición para derrotar a una entidad alienígena altamente peligrosa, el emperador volvió a las sombras y la historia de nuevo siguió su curso tal y como la conocemos en la vida real. Fueron pasando los años y de pronto llegaría la edad del Renacimiento, más tarde la edad moderna y llegaríamos al presente de los años 2000. Durante el segundo milenio, los humanos nos centramos más en la carrera espacial y el deseo de colonizar el sistema solar, y poco a poco comenzamos a expandirnos, empezando por la Luna, luego Marte, seguido de varias bases de operaciones en lunas de Júpiter y otros planetas vecinos. La humanidad se fue desarrollando cada vez más y poco a poco comenzó a valorar más la ciencia, el progreso, la lógica y la razón, y su nivel tecnológico iría aumentando en consecuencia. Su dominio de la inteligencia artificial. Me encantaría vivir en avanzada este punto de la les humanidad, impulsó tío. a una nueva era de prosperidad conocida como De verdad, me la Edad de Oro encantaría. de la tecnología, que duraría aproximadamente desde los años 15.000 hasta los 25.000. Durante esta edad dorada, la humanidad se expandió por Es que imaginadlo por un momento, tío. ¿Cómo sería vivir en una época y en una sociedad tan avanzada tecnológicamente como para poder hacer viajes entre distintos planetas facilito? La facilidad para vivir, o sea, no tener que hacer nada y poder invertir tu tiempo en las cosas que a ti más te apetezcan porque has desarrollado tanto la tecnología que todas tus necesidades son cubiertas por máquinas. Bof. las estrellas en una gran federación con un altísimo Y vivir nivel con robo tecnológico waifus. y un conocimiento de la ciencia que rivalizaba incluso la de los Eldar. A día de hoy, en el presente de los años 40.000, se conserva poquísima información de esta era, por lo que es muy complicado sacar datos objetivos de mitos y leyendas del pasado. Sin embargo, sabemos que esta nueva edad de oro vino precedida de un gran número de innovaciones tecnológicas clave para el desarrollo humano. Supongo que en este punto se desarrollaron Hay las PC. resquicios del lore viejo que nos hablan sobre tres figuras que fueron clave para forjar esta nueva edad: los hombres de oro, los hombres de piedra y los hombres de hierro. Los primeros en aparecer serían los hombres de oro y son los más misteriosos de los tres, pues son de los que más desconocemos, aunque sí sabemos de ellos que crearon a los hombres de piedra y estos después crearían a los hombres de hierro. Según una vieja descripción... Un poco curioso, ¿no? Que primero venga el hombre de oro y después el de piedra. O sea, como que la piedra... El nombre de la piedra suena como mucho más bajo a oro. De la tercera edición del libro de reglas, los hombres de oro son seres de miembros finos y mente poderosa. Incluso menciona que el emperador los vio llegar desde las sombras y, contento con esperar, observó cómo se esparcieron por la tierra, multiplicándose y estableciendo el orden y la civilización. Hay quien piensa que los hombres de oro no es más que una metáfora que se refiere a la propia humanidad. Ya que No, según Mike, algunas ¿cómo? interpretaciones del texto, podría entenderse que aparecieron a la vez que el emperador en la antigua tierra y que luego crearían a los hombres de piedra más adelante en la historia. Esta interpretación también podría referirse a los perpetuos que se encontró el emperador en las primeras civilizaciones. Pero mi teoría favorita sugiere que eran una nueva clase de humano diseñado genéticamente en la Tierra durante las revoluciones tecnológicas en ingeniería genética. Una nueva clase de humano dotado de gran inteligencia y o sabiduría.
una especie de supergenio que fuera esencial en la unificación de las diversas naciones y sus disputas, trayendo unidad por fin a la especie humana gracias a sus habilidades diplomáticas y a su gran carisma. Después de unificar a las diferentes naciones, crearían una forma de inteligencia artificial altamente avanzada, conocida como los Hombres de Piedra. Los Hombres de Piedra eran supuestos expertos en tecnología e investigación científica y maestros mecánicos e ingenieros, quienes junto con los Hombres de Oro crearían una nueva variedad de maravillas para la humanidad, impulsándola hacia una edad de oro sin precedentes. Se especula sobre si los Hombres de Piedra en verdad eran una especie de fusión entre humano e inteligencia artificial a modo de cyborg, o si eran una especie de androide con inteligencia artificial avanzada, pero no del todo consciente. En mi opinión, tiene más sentido la primera opción y más adelante os contaré por qué, pero de momento sigamos con la historia. Perfectamente podría hacerse un videojuego tipo Dark Souls basado en el lore de Warhammer, pero perfectamente, ¿eh? Con la creación de los Hombres de Oro y los Hombres de Piedra, el nivel tecnológico se impulsó y la inteligencia artificial se hizo cada vez más común. Con las naciones terrestres unidas y el sistema solar bajo control, la humanidad por fin puso su mirada sobre las estrellas. Y, en el año 15.000, se aventuró a colonizar la galaxia por primera vez en lo que se conoce como el Gran Éxodo Estelar, marcando así los inicios de la era dorada de la tecnología. ¡Bof! Suena impresionante, ¿no? Para esta gran empresa se construyeron Éxodo enormes estelar. naves colonizadoras capaces de viaje interestelar a una fracción de la velocidad de la luz. Por cierto, nada que ver, ¿vale? Nada que ver con Warhammer, pero es que estoy viendo ahora los diseños de estas naves y día 27 sale el Dead Space Remake y lo vamos a jugar de principio a fin en directo. Perdón, es que me he acordado, tío, y no había dicho nada de lo del Dead Space. Enormes naves en las que embarcarían miles o millones de tripulantes que se dirigirían a las lejanas estrellas en busca de planetas que colonizar. Estas naves, al viajar solo a una fracción de la velocidad de la luz, tardarían siglos o incluso miles de años en llegar a sus destinos, y por lo tanto irían provistas de todo lo que necesitarían para sobrevivir al viaje y establecer un asentamiento. Recursos, personal especializado, además de elementos esenciales tanto para el viaje como para establecer la colonia. Incluso, al llegar a la superficie del planeta, la propia nave estaba diseñada para ser descompuesta y reutilizada como materiales de construcción. Pero lo más importante que llevarían consigo serían las plantillas de construcción estándar. Estas plantillas de construcción estándar, o PCE, eran esencialmente una especie de base de datos avanzada con inteligencia artificial. Estas máquinas eran la respuesta a todas las dificultades de construcción a las que se enfrentarían los colonos, pues las PCEs proporcionaban toda la información necesaria y los medios para producir todo lo que necesitarían, además de contener una avanzada inteligencia artificial capaz de aprender y adaptarse a los problemas que se fueran presentando. Lo que lograban las PCEs era algo similar a una especie de fábrica automatizada inteligente que pudiera producir cualquier cosa y adaptarse a cualquier circunstancia. Digamos que, por ejemplo, los colonos necesitaban construir un refugio y se lo comunican a la máquina PCE. Esta les proporcionará un plano y les indicará los recursos necesarios para construirlo. Los colonos entonces podían limitarse a reunir los recursos necesarios e introducirlos junto con el plano, y las PCEs comenzarían el proceso de automatización. Esto me deja muy rayado. Supongo que me habéis pasado un vídeo de las PCE y supongo que lo explicarán. Pero me deja rayadísimo el funcionamiento de las PCE. Quiero decir, lo pintan como algo súper chiquitito. ¿Y cómo cojones algo tan chiquitito puede llegar a construir, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, un edificio de 40 plantas? No me lo imagino. No me lo imagino. Empezando primero por construir las máquinas necesarias para elaborar lo que se haya solicitado, pudiendo producir desde herramientas pequeñas como cuchillos hasta edificios, cañones láser o naves espaciales. Una nave espacial, hermano. Así, en principio, los colonos podrían mantenerse a un alto El nivel pic de la tecnológico. tecnología. Y no solo esto, sino que las PCE servirían como enormes bases de datos que contendrían vastas cantidades del conocimiento colectivo acumulado por la humanidad.
y no solo conocimiento científico y tecnológico, sino todo lo concerniente a los humanos, nuestra historia, cultura, biología, etcétera, etcétera. De esta manera, las colonias, a pesar de estar aisladas, tendrían acceso al conocimiento colectivo de la especie y, además, incluso los colonos que no fueran miembros especializados de la sociedad podrían usarlas para solucionar cualquier problema logístico, como por ejemplo conseguir una fuente de oxígeno en un planeta hostil, purificar agua o... Claro, si es que hiciera no falta, necesitas terraformar tener el planeta conocimientos, entero. puede ser un Es de cualquiera suponer que puedes estos santos sobrevivir. griales del conocimiento humano fueron diseñados por los hombres de piedra y a lo mejor también por los hombres de oro para facilitar el proceso de colonización en esta primera etapa tan difícil, aunque no sabemos si fueron diseñadas antes de que partiera la primera nave o se desarrolló durante el proceso. Sea como fuere, estas máquinas serían de vital importancia en este primer éxodo estelar, pues las colonias estarían aisladas unas de otras a lo largo del vacío del espacio, solo pudiendo comerciar o comunicarse con las colonias que estuvieran en el mismo sistema o conjunto de sistemas cercanos si tuvieran suerte, y por lo tanto deberían valerse por su cuenta ante cualquier problema de gestión de recursos y defenderse de cualquier amenaza alienígena que pudieran Es que es una encontrarse locura. en este primer viaje hacia lo desconocido. Sería durante esta etapa cuando la humanidad entraría en contacto por primera vez con razas alienígenas como los Eldar y otras más hostiles como los Joder, orcos. con los Eldar Y tenía que viendo ser. no estábamos solos en la galaxia, varias colonias comenzaron a fortalecer sus asentamientos con altos muros o a construir armas y máquinas de guerra con sus PCEs. Quizás las máquinas más destacables de esta época serían los caballeros, colosos bípedos de destrucción masiva, que serían el primer predecesor de los titanes del Mechanicus del año. A mí hay una cosa que me llama la atención. ¿Por qué lleva un estandarte de la compañía o del ejército al que pertenece colgando de los huevos, tío? ¿Qué sentido tiene que lleve aquí el estandarte colgando, la puta madre? 40.000. Estas máquinas serían pilotadas por humanos y portarían todas las armas necesarias para repeler cualquier amenaza. Están equipadas con una gran variedad de armamento destructivo, como cañones láser, enormes lanzallamas, cañones de asalto de calibre descomunal y o espadas sierra o incluso espadas y lanzas de energía del tamaño de un edificio. Tienen pinta de estar Por si mamadísimos. fuera poco, estarían integradas con una inteligencia artificial y una interfaz con la cual el piloto podría vale. fusionar su conciencia En la parte final de lo que lleva en la espalda, vale, y vale. sentir la armadura del caballero como una segunda piel. Los individuos que pilotaban estas máquinas se irían organizando en grupos llamados, muy apropiadamente, casas nobles, que con el paso de los años se consolidarían para jurar proteger su colonia ante todo peligro. Sin embargo, el comienzo para las colonias no sería fácil, pues deberían ir generando sociedades, economías y sistemas de gobierno de manera totalmente independiente. Es de asumir que muchos proyectos de colonia fallaron por los múltiples problemas que pueden surgir durante la exploración espacial o a la hora de diseñar un proyecto. Dios santo, chavales, Estoy gordísimo, no puedo comer más, Estoy llenísimo, tío. Me cago en la puta. Nada, chavales, después del directo me meto directo a la cama a hibernar 3 años seguidos, Proyecto de sociedad. Pero muchos más prosperaron y siguieron desarrollándose, dando lugar a una gran variedad de culturas y civilizaciones diferentes en cada planeta, algunas asemejando la cultura de las naciones de la Tierra de donde provenían, y otras alejándose más y convirtiéndose en algo completamente nuevo al haberse fusionado con otra cultura o haberse generado una cultura completamente nueva. Un ejemplo de la diversidad de culturas que se fueron generando son los diferentes dialectos que surgieron de la lengua común llamada alto gótico, una lengua fuertemente basada en el latín que se había expandido por toda la Tierra, o bueno, mejor dicho, Terra, antes del éxodo estelar, y ahora poco a poco irían surgiendo estos diferentes dialectos que irían generando todo tipo de identidades culturales diferentes en cada colonia. La rebautizada Terra comenzaría poco a poco a recibir comunicaciones del éxito de las colonias y los científicos y toda la humanidad celebrarían con júbilo este hito de la historia.
Sin embargo, no todo iba sobre ruedas, pues cada colonia tendría menor o mayor escasez de algún recurso u otro, y por este motivo, poco a poco se comenzaron a trazar comunicaciones y rutas de comercio entre las lejanas colonias, generando un pequeño boceto. Era inevitable el de desarrollo. mercantil. Algunas colonias comenzaron a especializarse en una tarea concreta para abastecer a otros planetas con recursos, alimentos y o materias primas, y es así como surgió una cadena de retroalimentación y codependencia y los tipos de mundo que luego descubriría el imperio de la humanidad más tarde. Comenzarían a surgir los primeros planetas agrícolas. Sí, bueno, o sea, se puede ver la clara referencia de cómo funcionan los países, básicamente. O sea, cada país se especializa, por así decirlo, en una cosa y comercian entre ellos para poder sobrevivir todos juntos. Se comenzarían a diseñar las primeras ciudades colmena y surgieron los mundos Forja a modo de réplica de Marte, la madre y capital de todos los mundos Forja. Los frutos del éxodo estaban germinando, pero a un ritmo agonizantemente lento. Todos estos vídeos siempre van en... Todas estas reacciones y tal, siempre las subo en el canal secundario. Para establecer un comercio entre sus colonias y conectarlas entre sí. Ahí os tiro el canal secundario para quien lo quiera. Se convirtiera en un flujo ininterrumpido. Y su esperanza todos los días hay nuevo vídeo. Cuando en sus investigaciones hallaron una dimensión paralela. Un reino que desafiaba todas las leyes de la física y la naturaleza. La disformidad. La disformidad. Tengo pendiente ver un vídeo de la disformidad, capaz de tío. romper el tejido de la realidad y pasar al Inmaterium para cruzar sus olas hasta un punto en concreto y volverse a trasladar a la realidad para llegar por fin a su destino. Ahí estamos, Nick, ahí estamos. A estamos. viajar a través de un agujero de gusano, plegando el espacio-tiempo para llegar de A a B en meros días o meses, mientras que normalmente se tardarían siglos o miles de años. Claro, aquí hay un tema que me hubiese molado mucho que hubiesen introducido, y es que... ¿Y si es al revés? O sea... Se usa para llegar más rápido de un punto a otro, pero... ¿Y si pasa al revés? O sea, porque me hubiese molado mucho que hubiesen introducido el aspecto de que en vez de viajar más rápido, viajas más lento, y en el transcurso de tu viaje ha pasado mucho más tiempo del que tú pretendías que pasase en el punto B de llegada, y se cagase todo más. Estaría guapo. Poco después del motor de disformidad, se desarrollaría el campo Heller para proporcionar una burbuja de realidad que rodeara a la nave. Ah, pasa eso, vale, pues entonces me callo la boca. Pues, a pesar de que en sus entonces me callo la boca. No hubieran descubierto a los dioses del caos o los poderes ruinosos, habían visto disfruta, lo que pasaba disfruta. cuando una nave desprotegida entraba a la disformidad y entendieron que te he entrar insultado sin por protección todas a un partes. reino totalmente psicodélico que hacen malabares con las leyes de la naturaleza no era una muy buena idea. Puede que no descubrieran la terrible verdad de la existencia del disfruta, caos, pero seguramente disfruta. encontraron entidades hostiles, cosas que sus ancestros más primitivos y supersticiosos quizás llegarían a llamar demonios. Pero al no percatarse de ninguna inteligencia o gran plan que los dirigiera, y al estar protegidos de ellos con el campo Heller, no les dieron mayor importancia y los consideraron meros depredadores de una dimensión desconocida y bizarra. Con la creación del motor de disformidad y el campo Heller aproximadamente en el año 18.000, empieza la era dorada de la tecnología. ¡Ay! Me ha hecho mucha gracia, tío, me ha hecho mucha gracia. Sí pasa, hay una nave que fue a una batalla contra los Tau y llegó 600 años tarde. Pobre desgraciado, yo me imagino a la peña llegando en plan ¡vamos! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a ganar! Y te quedas en plan ¡oh! Pero sí, pero sí, ya pasó todo. Vaya. Propiamente dicha, y la humanidad se impulsa hacia unas cumbres nunca antes vistas. ¿Cómo que no? Ian, es teoría de la relatividad, eso. Este nuevo método de viaje aseguraría la posibilidad de establecer rutas de comercio entre los diversos planetas y poco a poco comenzaría. Ahora te donaré una mierda. Súper tilteado después del timeout. Una protofederación galáctica con su nexo central en Terra. Me gusta ese amor-odio, me gusta ese amor-odio. Volviendo a los hombres de oro y a los hombres de piedra, los hombres de oro, por lo visto, no estaban hechos para el viaje a través de la disformidad, pero los hombres de piedra sí.
Esto se debe a que en el lore viejo se describe a los hombres de piedra como mitad y mitad, como si tuvieran media alma, y por ello eran menos susceptibles de ser afectados por la influencia de la disformidad. Y por esto reafirmo mi creencia de que son medio humanos, ya que si tienen media alma, han de ser humanos, ¿no? Y esta idea de media alma es interesante, ya que puede referirse a que al compartir consciencia con una inteligencia artificial se considere como mitad humano, mitad ser artificial, o incluso otra explicación que he oído y me gusta aún más, dice que la inteligencia artificial reprime los impulsos emocionales básicos del componente humano, convirtiéndoles en seres más intelectuales y racionales, y, como consecuencia, menos vulnerables a las nefarias energías del reino disforme. En conclusión, los hombres de piedra tendrían que viajar sin sus creadores. Pero, para afrontar la tarea de construir una federación a escala galáctica como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad, los hombres de piedra necesitarían ayuda, y así decidieron crear a los hombres de hierro. Los hombres de hierro serían robots con completa inteligencia artificial y conciencia propia, capaces de sentir emoción y aprender por su cuenta. En principio tendrían dos propósitos, la construcción y el uso militar. Así, los hombres de piedra se embarcarían con su creación, siervos, a impulsar a la humanidad todavía más allá, y los hombres de oro irían desapareciendo progresivamente. O sea, viaje a través de sería la creación definitiva, básicamente. El motor de la disformidad había servido para comenzar el proceso de conectar todas las colonias en un gran proyecto. Sin embargo, de nuevo, los progresos eran demasiado limitados, pues los saltos a través de la disformidad solo podían realizarse a cortas distancias, quedándose en las orillas del gran océano en vez de poder surcar por alta mar. Esto se debía a que los ordenadores encargados de guiar las naves por la disformidad no podían localizar con precisión su destino. Necesitaban algo más para poder atravesar el velo, y se comenzó a investigar para encontrar una nueva manera. Y resulta que no había nada mejor para guiar las naves a través de la disformidad que los cálculos e intuiciones propias de un cerebro humano. O quizás no era el cerebro lo que era necesario, sino el alma humana. Mira, yo lo siento, pero con la música tan épica que me pone de fondo el cabrón, me meto mucho, ¿eh? Es un cabrón, tío, la música que pone mola un huevo. Nació lo que conocemos como los navegantes alrededor del año 22.000, una nueva especie de ser humano denominado Homo Navigo, fruto de la biotecnología, la manipulación genética y la tecnología disforme. Esta nueva especie de ser humano contaría con un tercer ojo en la frente con el que poder mirar a la disformidad sin perder el juicio, pudiendo guiar a su tripulación a buen puerto y permitiendo a las naves poder cruzar distancias mucho mayores. Sin embargo, este poder les pasaría factura, ya que como efecto secundario de su creación, todos los navegantes quedarían irremediablemente ciegos. Cosa que no creo que les importara demasiado, ya que sí podían percibir la realidad de alguna forma a través de su sexto sentido, y al ser figuras tan importantes para el funcionamiento de la Federación, irían ganando gran poder y riqueza, agrupándose en familias o casas nobles llamadas Navis Nobilite. Si no, la verdad, están mamadísimos, tío. O sea, ¿para qué quieres ver si puedes percibir lo que pasa a tu alrededor igualmente, de la misma manera? Bueno, parecida. Y encima eres tan importante, porque me imagino que no habrá 200.000 millones de navegantes. Hostia, qué brutal, qué brutal. Por fin se pudieron reconectar las lejanas colonias. ¿Cómo está, Sakura, guapetona? El punto más álgido de la edad dorada de la tecnología, en la que la humanidad alcanzaría el cenit de su capacidad científica y tecnológica, asentando una gran federación de planetas basada en la razón, la ciencia, la lógica, el progreso y la tolerancia, que tendría su capital de nuevo en Terra. Tan grandes eran los logros científicos de esta época que el único límite era nuestra propia imaginación. Gracias a nuestro dominio de las ciencias y la tecnología disforme, podíamos crear cualquier maravilla que pudiéramos soñar. Fue durante esta época en la que se desarrollaron cosas tan complejas como escudos de energía como el escudo de vacío a través de tecnología disforme. Escudo de vacío, se desarrollaron los primeros diseños de titanes, algunos incluso pilotados solamente por inteligencia artificial. Se erigieron grandes portales disformes en algunos sistemas a través de los cuales podrían saltar flotas enteras a la disformidad de una sola vez. O
cosas tan imposibles e inconcebibles como naves con armas que disparan agujeros negros en miniatura, o un Dios. cañón que supuestamente podía desplazar la nave enemiga a través del tiempo, imprimiéndola sobre su reflejo del pasado y causando que los átomos del pasado y el presente ocuparan el mismo espacio, desatando una devastadora paradoja temporal que no dejaría rastro de la nave enemiga en cuestión. Pero, o sea, el concepto me parece brutal y súper complejo. Y no, y no entiendo, o sea, yo es que me imagino el tipo que ideó esto en su momento, que era un puto enfermo de la cuántica. O sea, no hay otra, no puedes, o sea, no me entra en la cabeza que alguien que no sea un maldito enfermo obsesionado con la cuántica pueda pensar algo así. Me encanta. Aunque no todo estaba destinado. Eso también me hace plantearme otras cosas, o sea, supongo que está muy dirigido a un público muy adulto, todo Warhammer y todo el lore de Warhammer, porque no me imagino a un chaval de 15 años, 16, 17 años, interesándose por temas tan complejos, de forma general, digo. A la destrucción. Cosas como la Los bullies nanotecnología, la espaciales. terraformación, la teletransportación o los campos antigravitatorios estaban a la orden del día, y no olvidemos tampoco las preciadas máquinas PCE. Fue durante esta edad dorada en la que comenzaron a surgir los primeros psíquicos entre la población humana a través de una mutación en sus genes que les permitiría manipular las energías de la disformidad con su mente. Los psíquicos pasarían desapercibidos hasta ser científicamente demostrada su existencia alrededor de los años 20.000 o 22.000, aunque no queda claro si aparecieron antes de que se crearan los navegantes o después, generando el típico caso de la gallina y el huevo, ya que si los psíquicos aparecieron antes, sería lógico pensar que los científicos humanos podrían basarse en la mutación psíquica para crear a los navegantes. O por lo contrario, puede que se descubriera la manera de producir la mutación del navegante de forma artificial antes de haber descubierto a los psíquicos. Tras el descubrimiento oficial de los psíquicos, sus números irían aumentando progresivamente a lo largo de los milenios. La mutación psíquica sería cada vez más común y los usuarios de poderes psíquicos serían más frecuentes entre la sociedad, Hostia puta, burrito, provocando tanto asombro como Tiene temor. mérito, Pero, por norma general, serían aceptados y tratados como cualquier otro miembro de la sociedad. En ese momento. Cómo ha cambiado las cosas, Aparte de las tecnologías más conocidas y extendidas, habría muchos experimentos clandestinos en los rincones más oscuros de la galaxia, lejos de la atención de la comunidad científica, donde se llevarían a cabo investigaciones más esotéricas para desafiar los límites de lo posible. Incluso hay quien diría que estaban jugando con conocimiento prohibido, aunque ningún tipo de conocimiento era considerado prohibido durante esta época de progreso. Estos experimentos clandestinos engendrarían de nuevo muchas maravillas misteriosas, pero también muchas abominaciones y horrores que traerían muchas desgracias. De hecho, hay quien ha especulado que el emperador no era fruto de los ancestrales ni de un ritual de los chamanes, sino algo creado durante esta época, una especie de arma psíquica concebida con tecnologías misteriosas y altamente avanzadas, una mezcla de ingeniería genética y tecnología disforme. Aunque yo ya os digo que soy más de la teoría de los chamanes. Sí, a mí también me encaja más la teoría de los chamanes, pero tampoco es muy loco, ya que es uno de los psíquicos más tochos, exageradamente poderoso, y me cuadraría que fuera la creación, el producto de una investigación y experimentación con tecnología ultra avanzada mezclada con muchas más cosas. Tan avanzada era la tecnología humana que ningún poder galáctico pudo igualarles, pudiendo expandirse por la galaxia sin obstáculos. Y por lo visto, se firmaron varios tratados de paz con diferentes razas alienígenas, con las que en ocasiones se llegaría a coexistir y mantener alianzas muy estrechas. Y es de suponer que habría planetas en los que cohabitaban humanos y alienígenas en paz, armonía e intercambio cultural. Las razas con las que no se pudiera negociar simplemente serían empujadas hacia un espacio remoto de la galaxia y aisladas para que no causaran problemas.
Algo que no queda del todo claro es la relación que tuvo el Imperio Eldari con la Federación Humana de Planetas, ya que los Eldari de los años 40.000 no suelen mencionar haber compartido la galaxia con los humanos, e incluso parecen haber olvidado todo este periodo de la historia humana. O eso, yo no he podido encontrar referencias que indiquen lo contrario. Y lo único que se me ocurre para explicarlo es que la mayoría de los Eldari de estos tiempos estarían demasiado ocupados en sus festivales de Haciendo, orgías sí, de sangre y sensación como haciendo para cosas lidiar con una raras. raza de simios avanzados. No me sorprendería, que Los tiene cambios mucho que sentido. tendrían serían algo del estilo de: ah, que estáis colonizando la galaxia. Vale, pues mirad, todo esto es nuestro. Con lo demás podéis hacer lo que queráis. Acto seguido colgarían y volverían sus atenciones sobre sus esclavos, pensando en cuál de sus fetiches llevar al extremo. Sí, no, me cuadra perfectamente. Me cuadra perfectamente esa Y explicación. aparte, se dice que la Federación Humana llegó a firmar pactos de alianza o al menos de no agresión con algunos Eldari, e incluso con embajadores orcos. Cosa que no entiendo muy bien cómo, porque los orcos son seres que adoran la violencia como si les fuera Bueno, la vida en quizás con ello. un alto, De con hecho, los estoy altos bastante orcos, que seguro son de que les va inteligentes. la vida en ello, pero parece que así de asombrosa era la humanidad durante esta edad de oro. Bueno, claro, es que si estaban en un nivel tecnológico tan avanzado y tan superior, quizás a los orcos, a pesar de tener ¿cómo se dice? Esa necesidad de violencia continua, les impresionaba tanto las cosas que eran capaces de hacer que los entre comillas, endiosaban, y quizás por eso se volvieron más así. En el punto más alto de la Edad Dorada, la humanidad estaba disfrutando del mejor momento en toda su historia pasada y futura. Había maestrado la ciencia, la física y la tecnología, y ahora eran maestros de la galaxia. Las colonias se habían desarrollado hasta convertirse en ejemplos de la más avanzada civilización. Podían relegar las funciones más vitales como la construcción, el trabajo, la investigación y la exploración de la galaxia en manos de su inteligencia Tampoco no me artificial parece y procurar lo que necesitaban. No me parece sus loco máquinas eso, PCE, Psychoten, pudiendo así no me disfrutar parecen de nada los locos. aspectos más importantes de la vida. Una fémina me habla por primera vez. John Corto. Le empieza a hablar durante 3 horas de Warhammer. Pero, por desgracia, como todo lo bueno, la Edad de Oro tendría un final. Los hombres de hierro, por algún desconocido motivo, tomaron armas contra sus creadores en una gran revuelta cibernética. Estalló una gran guerra civil entre humanos y su inteligencia artificial que englobaría toda la galaxia ¿Femina? y ¿Qué pondría en primarca es peligro ese? todos los logros alcanzados. Los hombres de piedra intentaron defender a la humanidad, pero fueron avasallados por las capacidades militares de los hombres de hierro y las que eran muy máquinas de guerra superiores. que construirían en su campaña de genocidio galáctico. No se sabe cuál fue el motivo de esta rebelión de las máquinas. Se especula que pudieron ser corrompidos por las fuerzas del caos de alguna forma a través de alguna especie de código informático demoníaco que les corrompería y los enloquecería y les haría traicionar a sus maestros. Otra especulación es que los hombres de hierro descubrieron la verdad sobre el caos y calcularon que la única esperanza de acabar con él sería exterminando toda la vida sobre la faz de la galaxia, y así cortar la fuente de alimentación de los ¡Ojo! poderes ruinosos. ¡Ojo! Otros mantienen que no tuvo nada que ver con la disformidad, sino que fue la inevitable consecuencia de crear una inteligencia artificial perfecta, con consciencia propia, emociones y capacidad para pensar y aprender, y posteriormente tratarla como una especie de siervo que cumpliera todas nuestras órdenes. No sería demasiado descabellado pensar No, que me cuadra estos más lo seres anterior, lo de la albergarían rencor disformidad. hacia sus creadores y maestros, quienes les tenían tan esclavizados. Lo de la disformidad me Una lección me que se da cuadra. en ciencia ficción, ¿no? Nunca crees una inteligencia artificial completamente independiente porque seguramente te la va a acabar liando. De una forma u otra, los hombres de hierro comenzaron una guerra galáctica tan devastadora que dejó la galaxia en trizas, hackeando e infectando las demás inteligencias artificiales de la tecnología humana para que se volvieran en su contra, desatando enjambres de nanorobots omnífagos que consumirían ciudades enteras y acabarían comiéndose toda la materia biológica del planeta. Volverían los misiles nucleares de las defensas de los planetas humanos contra la propia superficie o destruirían estrellas enteras con avanzada tecnología de fuerzas inconcebibles. La humanidad se veía cada vez más cerca de la extinción con las inteligencias artificiales de sus diversas máquinas. Y ahí es cuando abandonándoles durante surgió la guerra o el volviéndose contra emperador. ellos con intención asesina.
Sin embargo, de alguna forma, y a la enésima hora, los humanos pudieron derrotar a los hombres de hierro junto con el esfuerzo de una alianza de razas que también se veían al borde del abismo por la destrucción que los hombres de hierro estaban causando. La que liaron los humanos creando esos bichos, La gran federación humana quedó en ruinas. Planetas y sistemas enteros reducidos a cenizas, millones o trillones de vidas perdidas. Sus más preciadas creaciones tecnológicas dañadas, destruidas o perdidas para siempre, y razas de su alianza extinguidas por completo. Los hombres de hierro se habían llevado consigo también a los hombres de piedra y dejarían a la humanidad sin guías y sin mano de obra para reparar todo el daño hecho. Además, me mata la música, muchas tío, me máquinas puede. PCE resultarían irreparablemente dañadas o destruidas por completo durante esta guerra tan atroz, arrebatando a la humanidad de su fuente de conocimiento compartido y resultando en el regreso tecnológico en algunas regiones. Además, para el asombro de nadie, la humanidad ya no confiaría en la inteligencia artificial. Había aprendido a temerla durante la guerra y le tenían un nuevo respeto y un profundo odio, además de un pánico horrible. Vale, o sea que es por eso que en la actualidad parece que todo está muy atrasado. Es por un miedo. Y para no repetir los mismos errores que no se desarrollan de forma exagerada o tanto como podrían desarrollarse tecnológicamente, vale. Muchas colonias, por A ver, miedo de que sus inteligencias la artificiales se verdad, volvieran contra ellas, destruirían y con sus razón. propias máquinas PCE y renunciaron al uso de tecnologías avanzadas para que nunca más se volviera a repetir semejante tragedia. Y personalmente no les culpo por ello, pues, aunque la humanidad no lo supiera, la revuelta cibernética de los hombres de hierro fue una de las guerras más grandes y devastadoras de toda la historia de la galaxia de Warhammer 40.000, siendo solo superada por la guerra en el cielo de los ancestrales y los Catán hace millones de años. Madre de Dios. Volví a ver cómo está Jamie. La humanidad en épocas posteriores no contemplaría este periodo de su historia como una época dorada de entendimiento y avance, sino que solo recordarían los horrores que nacieron de sus progresos y las desgracias que traerían, y por lo tanto este periodo sería rebautizado como la Era Oscura de la tecnología. La humanidad, al igual que Ícaro, había volado demasiado cerca del Sol y ahora caía en picada. Pero, bro, y a todo esto, el puto emperador no hizo nada. Quiero decir, velaba por la humanidad durante tanto tiempo. Bueno, teóricamente, velaba por la humanidad durante tanto tiempo. Y todo esto era o parte de su plan a largo plazo, o simplemente intentaba dejar que los humanos se desarrollasen como ellos quisieran sin intervenir y simplemente estar de observador. Pero me cago en la puta, tío. O sea, espabila, tío, que se te mueren todos. Sin embargo, no todo estaba perdido. Aún había esperanza de que algunas PCE quedaran intactas y se pudieran recuperar los conocimientos perdidos para reconstruir Durante la rebelión. civilización de nuevo. Y si esto fuera cualquier otro universo ficticio, este sería el momento en el que los humanos se levantarían de las cenizas y reconstruirían su gran federación, y poco a poco todo volvería a la normalidad. Pero en la siniestra oscuridad de Warhammer 40.000, las desgracias y los eventos apocalípticos nunca vienen solos. De pronto, alrededor del milenio 25, aparecieron tormentas disformes por toda la galaxia, imposibilitando la comunicación y el viaje a través de la disformidad, aislando a las colonias de nuevo aproximadamente durante 5.000 años, sellando así la edad de oro de la tecnología, o la edad oscura de la tecnología, y dando lugar a un periodo conocido como la Vieja Noche, o la Era de los Conflictos, una era de pesadillas, horror y sufrimiento sin igual. Dios. He abordado la disformidad en vídeos anteriores, pero creo que no he explicado las tormentas disformes aún. Pero a modo de resumen, las tormentas disformes pueden hacer referencia a dos acontecimientos. Pueden ser violentas turbulencias en el reino de la disformidad, haciendo que el paso a través de ella sea extremadamente más peligroso que de costumbre.
A su vez, estas tormentas pueden tener un reflejo en la realidad, creando una especie de tormenta de energía disforme que puede englobar planetas o sistemas enteros, desdibujando los límites entre la disformidad y la realidad, permitiendo a los demonios y entidades caóticas manifestarse dentro de la tormenta como si estuvieran dentro de la disformidad. Ay, me ha dado un escalofrío, Puede que estas tío, tormentas de ver disformes esa no imagen tengan y ningún escucharlo, efecto lo sobre que el dice. planeta más que aislarlo y causar alguna leve mutación en la flora y fauna de la superficie o incluso en la población. O, por lo contrario, puede ser un evento completamente apocalíptico en el que los cielos se tiñen del color de la sangre y el fuego, volviendo locos a sus habitantes. Toda la vida del planeta podría ser horriblemente mutada por la influencia de las energías disformes y, como guinda del pastel, los demonios y entidades caóticas podrían invadir la realidad en grandes números para descuartizar o... Me gusta mucho cómo puede ser, cómo puede ir desde ser Ubu a terriblemente apocalíptico. poseer a sus víctimas y alimentar sus insaciables apetitos en un banquete de almas y sufrimiento. Si esto es lo que puede pasar durante una sola tormenta disforme, imaginémonos lo que pasaría si la galaxia entera se viera sumida por estas tempestades transdimensionales tan apocalípticas. Durante tantos milenios. Esto sería la gota que colmaría el vaso para la humanidad. Las colonias, que ya estaban severamente debilitadas tras la brutal guerra contra los hombres de hierro, estarían completamente aisladas unas de otras, solas ante los peligros de la disformidad y con pocos medios para defenderse ante unas entidades tan macabras y crueles. Muchas de ellas caerían presa de la influencia del caos y serían invadidas y consumidas por demonios, donde se repetirían los terribles sufrimientos que he mencionado anteriormente. Dios. Vamos, emperador. Vuelve. Salva a la humanidad. Otro de los principales peligros de esta época serían los psíquicos. Con los límites entre los reinos debilitados, los psíquicos quedarían más vulnerables y expuestos ante los seres que moran en el gran océano y sus nefarias energías. Muchos enloquecieron y perdieron el control de sus poderes, A la propia causando Slane. violentas explosiones de Eso antimateria, sí que es un título que no desatando merezco. la destrucción por las calles. O a lo mejor se convertirían literalmente en portales a la disformidad, a través de los cuales abrirían paso las hordas demoníacas para arrasar el planeta. Ah, No solo esto, sino que estarían indefensos ante posesiones demoníacas, que, en el mejor de los casos, si fueran poseídos por un demonio menor, seguramente comenzarían a matar todo lo que vieran delante en una furia psicópata hasta que fueran abatidos o se quedaran sin víctimas. Pero, en el peor de los casos, serían poseídos por demonios más inteligentes, que aguardarían entre las sombras poco a poco, corrompiendo la sociedad durante años, hasta crear un culto que adore a los poderes ruinosos. Hasta por fin realizar un ritual en el que la población daría la bienvenida a los demonios como si fueran sus salvadores antes de convertirse en su merienda. Por lo tanto, un psíquico en esta época sería literalmente una bomba de relojería andante capaz de acabar con todo un planeta. tío, eres un hijo de puta. Eres un hijo de puta. Se dice que Slanesh es la única con el permiso de Matt para llamarle senpai. Está repleto de millones por su cuenta. Esto obviamente preocupó mucho al resto de la población no psíquica, quienes llegaron a la conclusión de que si tendrían que elegir entre sus vidas o las de los psíquicos, pues estaría claro. Todo esto generaría una gran desconfianza hacia los psíquicos que desembocaría en una ola de odio en la que fueron perseguidos en lo que solo puede llamarse cazas de brujas, donde serían perseguidos, apresados y ejecutados antes de convertirse en una amenaza. Dios. Otros mundos que se libraron de los demonios y la influencia de la disformidad, o de los psíquicos descontrolados, tendrían que enfrentarse a otra serie de problemas. Los mundos de la Federación, al estar especializados, contaban con importaciones y recursos provenientes de otros mundos para abastecerse, y ahora, con las rutas de comercio oficialmente cerradas, la población comenzaría a desesperarse cada vez más y más ante la escasez de recursos. Las masas hambrientas tomarían las calles, encendiendo los fuegos de la rebelión y la anarquía. Cada uno comenzaría a velar solo por sí mismo en una lucha por la supervivencia que en muchos casos llevaría a la guerra civil y a la completa desestabilización de la sociedad. En el peor de los casos, algunas poblaciones llegarían incluso al canibalismo, consumiendo la carne de sus semejantes. Están antes completamente que morir de asumidos en hambre. el caos. Y
Y si pensáis que la humanidad ya había sufrido suficiente, la era de los conflictos traería aún más desgracias. Varias razas alienígenas o xenos en alto gótico se aprovecharon del estado débil de la humanidad, estableciendo su dominio en muchos planetas, matando, torturando y esclavizando a poblaciones enteras. Los Dios, pero es humanos que es se habían desgracia introducidos tan a toda tras una nueva desgracia. suerte de sufrimientos tan horripilantes como exóticos. Y ahora que estamos hablando de las atrocidades que las diferentes razas alienígenas cometieron sobre nuestra especie, toca responder a la pregunta del millón. ¿De dónde salieron todas estas tormentas disformes de repente? ¿Qué fue la causa del aislamiento de la humanidad y todo su ¡Let's Claro, go! ideado con 55 viewers. ¿Cómo está, Nami, guapetona? ¿Qué tal el stream? ¿Qué tal ha ido? Muchísimas gracias, guapetona, por esa risita. Nos pilláis que estamos muy metidos en el mundo de Warhammer, ¿eh? No sé si alguno lo conoce, pero me cago en la puta. Aquí es donde pasan Gunsing Things. Joder, no sé leer, bro. No sé leer, tío. Pero sí, y tenemos cosas más turbias. Euphoria, por ejemplo. Overflow. God. Bienvenido a la familia, Jesus, ¿cómo estás? Se cree que es por esto que el emperador odia a los xenos, el hecho de que muchos lo traicionaran a la humanidad. Aquí es donde se consigue el amor de ella. No, Jesus, te equivocaste de grupo. Aquí es donde lloramos todos juntos y nos apoyamos por las mentiras que nos dijo ella. Muchas gracias, Nami, guapetona. Descansa, descansa. Let's go, vamos a seguir que no queda nada, bro. sufrimiento Y quiero durante saber dónde esta coño época de pesadillas salían y todas horror? estas tormentas. ¿Qué evento histórico pudo provocar toda esta violencia en el reino disforme? ¿Qué tal el nacimiento de la cuarta diosa del caos, Slanesh, a ¡Buf! manos de la perversión de los Eldari? Y así es, amigos y amigas. Los putos Eldar, tío, crearon un puto dios. El puto dios más turbio de todos. El último clavo en el ataúd de la edad dorada de la humanidad Mi fue novia. gracias a todas las orgías de sensación de los Aquí cultos el del Team exceso Piqué. del imperio Eldari. Toda la energía psíquica negativa que irradiaba de sus actos se acumularía en el gran océano, agitando sus olas y volviéndolo extremadamente más violento, hasta culminar por fin con el nacimiento de Slanesh. Si no había ya motivos para odiarlos por habernos condenado a todos al crear un cuarto dios del caos, ellos van y se coronan, sellando el final de la época más gloriosa de la historia de la humanidad. Putos Eldar. ¿Es para odiarlos o no es para odiarlos? Y como si Putos todo esto no Eldar, fuera tío. suficiente, durante la era de los conflictos, los Eldari más Esa depravados sí es un aprovecharían Rolex. para invadir mundos humanos y esclavizar sus poblaciones para convertirlos en conejillos de indias para sus depravados juegos. Y ni siquiera pararían cuando sus propias acciones causarían la caída del imperio y el nacimiento de Slanesh, pues los Drukhari seguirían acechando nuestros planetas mucho después de que su especie quedara irremediablemente maldecida. Vaya puta liada, tío. ¿Cómo estás, Kane, guapetón? Toda esta destrucción a manos de demonios, senos, psíquicos descontrolados o caos social llevaría a la destrucción de aún más máquinas PCE, y con su desaparición se perderían aún más bases de datos y su conocimiento tecnológico acumulado. Parece que este supuesto santo grial del conocimiento tendría una terrible hoja de doble filo. La humanidad había dependido demasiado fuertemente de sus máquinas y su inteligencia artificial. La Se gran volvieron mayoría de la estúpidos. población no precisaba de conocimiento tecnológico especializado al Claro. poder contar con las PCE para que hicieran todo por ellos. Claro, Una un vez tremendo desaparecieron retroceso sus que pegaron. PCE, muchas poblaciones olvidaron por completo cómo producir las tecnologías avanzadas de su era más gloriosa. Uf, e Kane, incluso ojalá te toque lo que perdieron quieras, sus en Feiko. archivos Es históricos, difícil, olvidando pero dale, también duro. todo su pasado y cualquier recuerdo de haber formado parte de una civilización galáctica y del origen de su pueblo en la Tierra. De esta manera iría decayendo la sociedad. Con la pérdida de conocimiento iría bajando el nivel tecnológico y las condiciones de vida empeorarían hasta volver a niveles parecidos a la Edad Media o en los casos más extremos a la Edad de Piedra. Bro, pero completamente estúpidos eran entonces, tío. O sea, ni las más mínimas cosas eran capaces de hacer. Porque, bro, mira, a la Edad Media, pues bueno. Lo puedo llegar a comprender porque no tienes los conocimientos básicos ni las bases para hacer nada. Pero es chocante cómo pasar de estar en el peak del desarrollo a
ser un puto inútil. Todo el mundo. Dinamita se ha suscrito. Muchísimas gracias, Sergio Guapetón, por ese pedazo de Prime. ¿Cómo estás? Grande, muchas gracias, Guapetón. Iván, esto se llama Warhammer. Estamos viendo un poco el lore. El primer vídeo, un poco de la historia de la humanidad. Los mundos más afortunados es una historia muy aguantar adulta, los horrores de la vieja noche, llena de sufrimiento, dolor y guerra, y sangre, estados, y sexo. algunos dañados y fragmentados, del que los ciudadanos podrían depender según el daño que hubieran sufrido. Los más afortunados y también menos frecuentes conservarían sus PCE intactas, que les serían vitales para defenderse de todo lo que acechaba desde las sombras. Así pasaría milenio tras milenio. Hijo de puta. A ver, ¿tú sabes hacer una catapulta que es Edad Media? No, pues ellos tampoco. Llenos de locura, horrores, anarquía y destrucción sin igual. Grande, Sergi, disfruta entonces. 5000 años después, por fin las tormentas disformes se disiparon como por arte de magia alrededor del milenio 30, y la humanidad volvió a abrir los ojos tras la pesadilla más oscura de su historia. Terra, una vez la noble capital de la Federación Galáctica, estaba en un estado irreconocible. Se había convertido en un desierto radioactivo en el que los océanos se habían secado hace tiempo a causa de la guerra nuclear y la desestabilización del clima. Entre el caos y la anarquía de la vieja noche, surgió una tribu de tecnobárbaros que rapiñó los resquicios de la tecnología avanzada de las ruinas de la era oscura de la tecnología que todavía quedaban para establecer su dominio sobre los demás y ascender en la jerarquía de poder. Así, las tribus de tecnobárbaros crecerían hasta esclavizar las poblaciones de muchas regiones, creando diferentes naciones-estado a lo largo de Terra, y la gran mayoría eran regímenes crueles gobernados por tiranos despiadados. Una situación que, tristemente, se repetiría en incontables planetas humanos durante esta Vamos, época. emperador. Haz acto de presencia. Pon orden. ¿Emperador? Emperador. Fue en este momento cuando el emperador por fin decidió actuar. La humanidad había tenido Buah, su la oportunidad. canción, tío. Había alcanzado la gloria, pero en última instancia había fallado y ahora estaba en su punto más bajo, tambaleándose al borde del abismo de la extinción. Los Eldari también habían tenido su momento de gloria, pero ahora su imperio había desaparecido, dejando la galaxia vacía para el siguiente poder que surgiera. El emperador puso su mirada en las estrellas y supo que la humanidad necesitaba a un líder que tomara las riendas de su destino y les guiara a buen puerto. De pronto, se rebeló ante la población de Terra bajo su título de emperador de la humanidad, con la intención de salvar a la especie de las garras de la extinción y llevarla una vez más a la gloria de antaño. Y para hacerlo, contaba con un elaborado plan que había confeccionado a lo largo de miles de años con su gran sabiduría y sus poderes de precognición. El emperador soñaba con un imperio de la humanidad basado en la razón y el entendimiento, que se alejara de los errores del pasado y que elevara a la humanidad más allá de sus logros de la era dorada de antaño, llevándola a un nivel de prosperidad sin precedentes. Para hacer su gran sueño realidad, crearía nuevas especies de ser humano, unos superguerreros con unas capacidades sobrenaturales que primarcas. pudieran resistir todo lo que la galaxia pudiera echarles encima en su esfuerzo de reunificar los mundos perdidos de la humanidad. Este tiempo de esperanza y de leyendas hechas realidad sería conocido como la Gran Cruzada, en la que el emperador, junto con sus hijos los primarcas, conquistarían la galaxia al mando de sus legiones de marines espaciales, implantando un nuevo orden imperial en nombre del emperador. Suena epiquísimo, tío. Suena epiquísimo, pero mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ha tardado tanto el emperador en aparecer, en hacer acto de presencia, en tomar las riendas? ¿Por qué en este punto? ¿Por qué no, por ejemplo, cuando empezaron a ir las cosas mal, en el momento más top, más peak de la humanidad, ¿por qué no apareció en ese momento para seguir creciendo? Es porque... Tío, no puedo leer el chat que... Eres un hijo de puta. Es la gota de pérdida de cum de Matt.
Un hacha sierra tenía. Rush. Horus Sanguinius estaba ya antes. Man nos creó, se merece todo. Tú nos creaste, All Record. Y es aquí, en el comienzo de esta nueva era, donde tendremos que dejarlo por ahora. Hemos visto el origen del emperador y sus primeros pasos en las civilizaciones de la antigüedad. Hemos visto el surgir de la humanidad y su época dorada, seguida de su trágica caída a manos de sus creaciones y su aislamiento durante los horrores de la era de los conflictos. Ahora solo hay una luz que brilla tras la oscuridad de la vieja noche, una luz dorada, cálida y poderosa que tiene el potencial de iluminar de nuevo la galaxia con su resplandor. Pero esta nueva etapa de la historia tendremos que verla en el siguiente vídeo, y por la cantidad de cosas interesantes que pasan en ella, ya os voy adelantando que seguramente sea aún más largo que este. A mí me cunde, a mí me cunde. Ha sido una puta hora de vídeo que se me ha pasado volando. Pero volando, tío. De hecho, ¿cuál es el próximo capítulo de esto? Las guerras de unificación y la gran cruzada. Bof, ¿cómo vamos a gozar ese vídeo, ¿Cómo vamos a gozar ese vídeo el próximo día, tío, de Warhammer?